Plan del MAS, Movimiento al Socialismo. Estimado espectador, mil disculpas por presentar este trabajo en forma anónima. Ofrecemos disculpas a toda la gente de nuestro amado país Bolivia por el hecho de no presentar nuestro rostro y nombre, por la razón de que, si se llegaran a confirmar los datos de la siguiente nota periodística, nuestras vidas y las vidas de nuestras familias correrían peligro. Dicho esto, comencemos a denunciar el plan del cual intenta servirse los intereses cubanos y venezolanos para generar disturbios y una cadena de asesinatos en nombre del socialismo. Todo comienza en un foro muy conocido en la Internet profunda en la que un supuesto ex agente de la Central de Inteligencia Americana o CIA por sus siglas en inglés, vierte unas declaraciones bastante perturbadoras. Se debe aclarar en esta parte, que los datos que se presentarán a continuación la mayoría no están confirmados o serían especulativos, pero hay otros datos que son totalmente reales. De todas formas es usted quien decide creer o no en ellos. El usuario de este foro, que permanece en el anonimato, pero asegura ser un agente de inteligencia retirado, pero cuando estuvo en servicio activo se encargó del tema boliviano como lo menciona en su informe, además que también estaba a cargo de la situación de Perú, Chile, Ecuador, Argentina y Venezuela. Según el ex agente, Bolivia presenta una situación de peligro en extremo, puesto a que la situación en el mercado de la producción de cocaína estaría en una baja casi insignificante para los grandes carteles de la droga y mafias a nivel mundial, pero que afecta mucho a los carteles productores del narcótico dentro de su cadena de producción. Estos carteles de producción son los que se encargan de fabricar el alcaloide de cocaína y su distribución a las organizaciones criminales alrededor del mundo, citando algunos ejemplos claros como los carteles mexicanos, el primer comando de la capital PCC de Brasil, la mafia rusa, etc. La cadena de producción de este narcótico fue creada por Pablo Escobar y Roberto Suárez Gómez, donde consta de la siembra de la planta de coca en la región del Chapare en Bolivia, luego se procesaba esta hoja de coca con algún combustible como gasolina o diésel en el material conocido como pasta base, que facilitaba su transporte utilizando una compañía de taxis aéreos de propiedad del entonces ministro del Interior boliviano en el año de 1980 Luis Arce Gómez, donde transportaban la pasta base en avionetas de modelo Cessna hasta la selva colombiana donde Pablo Escobar Gaviria desarrolló unos laboratorios muy avanzados para la cristalización del alcaloide de cocaína. Posterior a la obtención del narcótico, trasladaban el material a la isla más conocida como Cayo Norman en aguas estadounidenses de propiedad del ampón y narcotraficante Carlos Leder, para luego ser distribuido en Miami en el estado de Florida con los contactos inmobiliarios de Jorge Ochoa, sobrino de Fabio Restrepo Ochoa. Desde el ejemplo de Pablo Escobar y su incursión en la política para lograr traficar impunemente la droga, muchos otros traficantes trataron de cumplir esta función, tal es el caso de la Revolución Cubana, en que asume el mando Fidel Castro, quien con su servicio de inteligencia diseñaron el plan de inundar los Estados Unidos con drogas como respuesta al embargo económico impuesto por las Naciones Unidas. Fue entonces como los carteles de droga comenzaron una campaña en todos los países que se alineaban con el socialismo y el comunismo en Latinoamérica para lograr una cadena de producción de drogas y establecerse en altos cargos de poder dentro de la política. Es el caso de Hugo Chávez, Rafael Correa, todo el PRI de México, hasta Evo Morales en Bolivia, que bajo el ala del socialismo desarrollan un gobierno de dictaduras electorales que por las sombras impulsan y se benefician del mercado que abastecen de cocaína. En el particular caso de Bolivia, la actual situación de fractura del gobierno de Morales, interfiere en la cadena de producción del alcaloide y no logra cubrir los cupos mensuales de producción de cocaína que requieren sus clientes, es decir, los carteles mexicanos. Esta situación interfiere en el actual gobierno de Venezuela. Como cabeza de Estado se encuentra Nicolás Maduro, quien tiene una importante pérdida económica en los ingresos que generaba la producción impune del narcótico en el Chapare, para lo cual están gestando un plan de recuperación del gobierno de Evo Morales. Este plan se desarrollará de la siguiente manera. Si en las próximas elecciones del 18 de octubre de 2020, Arce no logra obtener la presidencia, grupos armados de procedencia venezolana y agentes de inteligencia de Cuba, que ya se encuentran en el país, organizando y entrenando a personal militante del movimiento al socialismo para incrementar estos grupos armados, deberán incitar a la población indígena a salir a las calles a marchar y reclamar de un supuesto fraude electoral.
Luego de que la gente salga a marchar, una facción de estos grupos armados, vestidos de policías o militares, con armas de fuego de calibre reglamentario de las fuerzas del orden, dispararán contra los marchistas y todo debe ser captado por las cámaras de televisión, sobre todo de Telesur, para luego presentar ese material a la opinión pública internacional. Al día siguiente del falso atentado, armarán a los militantes de este movimiento con armas de corto calibre, como ser rifles calibre 22 LR o 5.56, que en los últimos 4 meses ingresaron a Bolivia por las zonas fronterizas, es decir, frontera con Chile y Perú, frontera con Brasil, y la implementación del fusil Mauser de calibre pesado 7.65, que estuvieron rehabilitando el funcionamiento de estas armas y transportando de México cartuchos del calibre 30 o 7.65, lo mismo con el calibre 22 LR, que es de producción mexicana. Cuentan con escopetas cuyo uso es de caza por el calibre del cartucho 12 menor y 12 mayor, también cuentan en su arsenal con escopetas calibre 16 y calibre 12 igual al que la policía porta. Entre otro armamento que lograron transportar al país, se encuentra el AK-47 de manufactura venezolana, quienes son los únicos que poseen la licencia de producción en Latinoamérica. Entre el armamento que poseen también resalta el fusil AUG de segunda generación, que es de calibre 5.56 supersónico. Fuera de las armas de fuego de uso militar, el resto son armas que fueron diseñadas para la caza, que serán usadas para un alzamiento armado, apoyado y financiado por Venezuela y grupos criminales. El uso de estas armas de caza en particular es con el fin de enmascarar este financiamiento delincuencial con la premisa que reza: el pueblo se armó y salió a las calles a recuperar la democracia. Es así como lo presentarán a nivel internacional ante la Asamblea de Derechos Humanos. El siguiente paso después del conflicto, resulta en la disolución de las Fuerzas Armadas y Policía, bajo la excusa de que cometieron crímenes de lesa humanidad y por lo tanto deben ser disueltas, entregando todo armamento y funciones a milicias organizadas y leales al movimiento al socialismo. Un dato más terrible aún de este plan, resulta del sistema digital que el movimiento al socialismo diseñó. Se trata de un software diseñado exclusivamente para ingresar a la base de datos del CEGIP, que contiene datos acerca de la identidad y dirección del domicilio de cada habitante de Bolivia. Este sistema se desarrolló y se implementó en cada computadora de cada ministerio antes del proceso electoral de 2019, con el fin de que los militantes del movimiento al socialismo llenaran los libros de militancia y presentar un gran número de gente que aprueba la nueva reelección de Evo Morales. Este mismo software fue utilizado en las protestas de octubre por grupos de choque del movimiento al socialismo para buscar y destruir las casas de gente que mostraba oposición al gobierno de Morales. Tal es el caso de Waldo Albarracín y la periodista Jimena Galarza, quien presentó en su programa evidencias del fraude electoral de 2019. Actualmente este software sigue en vigencia y ahora es utilizado por personal en los ministerios leales a Morales, que el gobierno de Janine Áñez mantuvo en sus puestos. Según relata el plan, estos empleados siguen descargando información clave de los domicilios de políticos y funcionarios del actual gobierno, además datos de jefes de policía y comandantes militares, con el fin de destruir sus hogares y asesinar a sus familias en venganza por no ser leales al régimen de Morales. Todo esto se llevará a cabo bajo la excusa de que el pueblo se levantó en armas y luchó por la democracia y dignidad. Otro dato oscuro de este plan, es el de que los grupos armados afines al movimiento al socialismo y leales a Evo, como venganza contra la ciudad de La Paz y el Alto, darán rienda suelta a saqueos de negocios comerciales y hogares particulares sin restricción alguna, desatando el racismo que dicen sufrir contra toda persona que ellos consideren que es de tez blanca o que tiene dinero, desencadenando así una terrible matanza contra los ciudadanos. Se planifica que una facción perteneciente a los políticos del movimiento al socialismo tomará la Plaza Murillo por la fuerza hasta el Palacio de Gobierno. Una vez que capturen a la presidente Áñez, proclamarán presidente legítimo el candidato Arce, quien como primer mandato será restituir el poder del Estado a Evo Morales, quien llegará de Argentina en un acto heroico para apaciguar a Bolivia, después de 2 semanas de masacres y asesinatos, y frente a la opinión pública se presentará como el héroe que salvó a Bolivia de una guerra civil y restauró la paz.
presentará una nueva constitución política del Estado en la que convierte a Bolivia en un Estado completamente socialista y será el único gobernante como Fidel Castro en Cuba. De resultar verdadero este plan, Bolivia enfrentará un escenario muy terrible. Para evitar esto, todo boliviano que quiera y ame este suelo deberá salir a luchar y proteger sus hogares aún a costa de la vida. En una nota editorial. Esta información no tiene ninguna parcialidad por ningún candidato o partido político, es más, consideramos que todos los candidatos son una basura, sobre todo Carlos Mesa y Camacho. Pero sea cual fuere el resultado de estas elecciones, tenemos un deber con Bolivia y es proteger su soberanía. Sea elegido quien sea, debemos prepararnos para un combate, sea cual sea tu cuna, no importa, estás en riesgo de perder todo lo que ganaste con esfuerzo y sacrificio, salgamos a defender nuestras vidas, salgamos a defender a Bolivia.